Desde lo más alto de la ciudad, Radio JR 97.5 FM. Estás recibiendo la señal poderosa, que abarca los cielos de Cono Sur, el Cono Norte, en el centro, a la derecha, a la izquierda. No hay más radio que JR, la voz de la nueva generación. Muchas gracias a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de Tacna, el Perú, América y el mundo, que nos escuchan por la www.radiojr.com. La página de la radio es www.radiojr.com. Muy buenos días, son exactamente las 12:17 en el Perú. El día de hoy es 27 de abril 2020 y estamos emitiendo aquí su programa Protesta y Alternativa Libertaria, para tratar los problemas tanto de carácter mundial, informativos sobre el COVID-19 y también el tema del Perú. Pero aquí hay un tema principal que vamos a tocar el día de hoy, como les habíamos manifestado a todos nuestros oyentes. Primeramente, tenemos que ser claros aquí. Tenemos una ley, un decreto ley de emergencia dado por el gobierno peruano por este tema del coronavirus. Un decreto de emergencia. Decreto de emergencia que nos ha privado de nuestras libertades, nuestros derechos constitucionales. Y yo estoy de acuerdo con esta norma dada por el gobierno, porque es a consecuencia de esta pandemia o este coronavirus que nos ha invadido. Es una invasión que tenemos, esta invasión, porque este coronavirus ha venido de otros continentes. Entonces, frente a ello, considero yo de que estamos viviendo en una situación de dictadura, y una dictadura, al mismo tiempo estamos en una situación de guerra por esta cuestión del coronavirus, porque estamos en guerra contra el enemigo invisible que nuestros ojos no pueden verlo, ni tampoco con el tacto podemos detectarlo, ni con el olfato. Entonces tenemos este mal ya en el Perú, como habíamos informado, de los muertos y también los contagiados que tenemos en el Perú. Y reitero una vez más, el Perú es el número 17 en ascenso, que están dentro de los primeros de los 215 países en el mundo infectados por el coronavirus. El Perú está en el número 17. Frente a esta situación y estos problemas, entonces viene el tema siguiente. Hasta la fecha, hasta los 42 días que hemos cumplido con este encierro, con este enclaustramiento legal y aceptado al mismo tiempo, justificado, se han cometido muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y más, lo malo está en que en vez de descender la curva, estamos en ascenso. Y eso es totalmente peligroso. Pero en estos 42 días, el gobierno ha hecho desembolsos de dinero para apoyar con bonos, ¿no es cierto?, a las personas más necesitadas. Ha utilizado dineros para trasladar a ciudadanos de un lugar a otro lugar. Ha utilizado dinero para comprar los implementos que necesita nuestro personal de salud. Ha utilizado dineros para también comprar implementación
de seguridad contra este coronavirus para las Fuerzas Armadas y policiales. También los gobiernos regionales han hecho lo mismo y los municipales también. Entonces tenemos un desembolso de dinero. Recientemente ha hecho el informe el gobierno que van a dar un bono de 760 soles en forma universal a todos aquellos que no perciben un sueldo y que no están en planillas y bueno, tampoco no son adinerados. Bien por ellos, bien por eso. Entonces, pero está bien. Para las personas que les gusta vivir de la nada, vivir del ocio, vivir de la mendicidad, está bien. Y muchos dirán, pero es mi plata, es plata de los peruanos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te preocupa, Marcelino? Eso es lo que me van a decir y me lo dicen. Bueno, yo soy Marcelino Velarde Castillo. Disculpe, no me había presentado, ¿no? Que no, soy así, pues, ¿no? No me gusta mucho el figurete. Entonces, como les digo, mucha gente piensa de que, bueno, ahí tenemos dinero, ahí tenemos fondos, hay que gastar y gastar. Bien. Se están gastando, no son pues miles, ni 1 millón, ni 2 millones. Se están gastando millones. Se están ocupando dineros que son dineros de nuestras reservas, nuestros ahorros. Lamentablemente, con este último gobierno de PPK y Vizcarra, hemos elevado nuestras deudas de 145.000 millones de soles a 190.000 millones de soles. Y todo ello en su debida oportunidad se va a aclarar, por supuesto. Son dinero que se han tocado no para hacer inversiones en proyectos de desarrollo nacional, sino han sido para otras cosas que no es el objetivo principal de lo que debe de hacer un padre de la patria y lo que debe hacer un buen peruano: usar los dineros con fines de inversión nacional. No lo ha hecho. Bueno, ese es un tema que lo tocaremos después. Pero se sigue sacando, se va a utilizar de nuestros fondos, y ahora con un promedio de más de 1.500.000 dólares, no, 1.500 millones de dólares, que es algo más de 5.000 millones de soles, que es lo que se va a utilizar para este bono de 760 soles para cada ciudadano. Y lo que sacó más antes, y la ministra de Economía dice, no, nosotros estamos bien, nos podemos prestar más dinero porque tenemos garantía. Claro, tenemos nuestras garantías, perfecto, todo está bien. Y bien por aquellos que piensan de que, bueno, saquen plata y total, vivo gratis, como gratis. Pero no saben, no se dan cuenta de los problemas que se vienen como familias, como personas y como país. Como familia, como personas, los que tenemos responsabilidades como padres de familia, estamos endeudándonos. Ya estamos endeudados. El internet, por ejemplo, ya nos han dicho, si quieres, la cobranza lo aplazamos en partes, en 6 meses o en 1 año. El agua, lo mismo, lo van a hacer. La luz, lo van a hacer lo mismo, ¿no? O en todo caso, de repente nos van a decir, ya, paga o te corto. Imagínate, hay que pagar la educación. No estás trabajando.
Bien por aquel que no trabaja y recibe su sueldo, pero aquel que no trabaja, que vive del día, ese problema. Entonces estamos endeudados. Incluso aquel que tiene un sueldo, aunque no trabaje, también se está endeudando. O sea, todos nos estamos endeudando. O sea, estamos en un problema. Si esto va a continuar, no queda el 10 de mayo, continúa. Y nos vamos a seguir endeudando. Y el gobierno tendrá que dar medidas de protección de tal manera para que no se nos vaya alargando solamente la cuenta, nada más. Una deuda externa también para la familia. Y se puede volver a una deuda impagable. Pero ahí los bancos van a estar listos, te presto, no hay problema. Bueno, así es. Como en este momento el gobierno, el Fondo Monetario Internacional está dispuesto. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Yo te doy. ¿Cuánto quieres? A cada gobierno le está ofreciendo plata. Mira, ese es uno a nivel de la familia. Como empresarios, ¿cuántos se están endeudando? Por ejemplo, los que han tenido lo que son productores de confecciones, zapatos u otros, y otros, en general, han tomado crédito de los bancos. Ahí tienen problema. Igual, no van a pagar toda la cuenta, pero lo están trasladando en las diferentes cuotas. Va a tener que pagar. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando va a salir nuevamente a vender, no va a vender todo. No va a vender la misma cantidad. Si al día vendía 2.000 soles, ahora va a vender de repente 100, 200, 300 soles. Entonces no va a poder recuperar su capital. Más aún, la producción de campaña, prácticamente todo lo que correspondía al verano y hasta el otoño, ya lo perdió. Viene la campaña de invierno, tiene que producir, no tiene dinero. Tiene que prestarse dinero. El Estado dijo que ahí ya se ha autorizado un préstamo, pero es un préstamo de dinero. Y ese préstamo de dinero, nosotros hemos propuesto que lo haga el Estado como Banco de la Nación y que se les preste al 5% al año y con 2 años de gracia, de tal manera que este coronavirus lo pasamos, pero después él tranquilamente va a estar con la posibilidad de pagar, ¿no es cierto?, el 5% al año, con 2 años de gracia. Pero no, el gobierno, como todo gobierno neoliberal, pensamiento capitalista, colonial, dijo no, que los bancos no den. Y la plata de nosotros le daba a los bancos para que le preste a los pequeños, medianos empresarios. ¿Y por qué no directamente no lo entregó? ¿Por qué no directamente el préstamo mediante el Banco de la Nación? ¿Cuál es el problema? Si las leyes son los mismos. Es que es un gobierno que no piensa en los peruanos. Es un gobierno que defiende a los ricos. Y la prueba está ahí, clarito. Vizcarra defiende a los ricos, a los millonarios. No defiende a los peruanos. No te defiende a ti, que eres un hombre, una mujer de a pie, que eres un campesino, un agricultor, un pequeño productor, pequeño microempresario, docente universitario, profesor de las escuelas primarias, secundarias, que son del SUTE, o al trabajador de construcción civil, o al ambulante. No, él no lo defiende a eso, no los defiende. Para ellos, para este gobierno, él piensa igual como piensa Bill Gates y todos los grandes millonarios del mundo. Para ellos nosotros somos un estorbo, y este coronavirus por él que
mueran todos. Pero así son los problemas. Vamos a quedar mal parados. Entonces, nosotros hemos dicho y lo reiteramos ahora, todos los préstamos deben ser, el gobierno debe rectificarse y decir, bueno, vamos a prestar mediante el Banco de la Nación 5% al año con 2 años de gracia. Bien, ahí sí estamos en condiciones de levantarnos con fuerza económicamente, porque lo que hay que fortalecer no es la economía de los grandes, es al revés, hay que fortalecer la economía de los pobres y especialmente la economía del pueblo. La economía interna del país, pero manejada por los peruanos, por los nacidos en esta tierra, para los dueños de esta tierra. Así se tiene que manejar la economía en el país, y no al revés. Porque desde el momento que dice que los bancos están encargados de prestar, ¿y cuánto le intereses? Y si fallas hoy, al final de cuentas van a perder hasta sus máquinas, su tallercito. Entonces eso está mal. Ese es el tema que quería tocar. Y cuando me refiero a las pequeñas microempresas, me refiero a toditas a nivel de todos los rubros. Ahora, en el sector agrario de la costa, por ejemplo, los productores de aceituna, que normalmente exportamos aceitunas, llámese Tacna, Yauca y otros lugares del Perú, exportamos aceitunas. No hemos exportado y no vamos a exportar. No me van a comprar. Disculpe un momentito. Aló. Dime hermano, dime. Dime hermano, estoy en radio. Te llamo luego, ¿ya? Gracias. Si quieres dar un comentario me avisas. Ya, listo, ya. Bueno, me cortó. Era un amigo que me llama, es un hermano que hace su trabajo de concientización en las mañanas, pero no viene ahora, ¿no? Bueno, sigamos entonces. Los productores de aceituna decían, hemos perdido. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el producto? ¿Qué vamos a hacer? Lo tenemos guardado. Y si no, vamos a tener que echarle ácido para que se conserve. Si no, le va a entrar el peschay. Y luego con eso se malogró la aceituna. Entonces hay pérdidas. Bueno, lo que es de pan llevar, normal, pero el tomate, la papa, el camote, las verduras, está circulando porque hay un comprador. Pero hay productos de exportación. En el caso de los medianos, pequeños. Ahora, los exportadores de palta. También se exportan frutas del Perú a otro país como Bolivia. También se quedó. El ají. Y así muchas cosas. El ají seco, bueno, se puede guardar, pero igual también le entra polillo. Los higos secos se guardan, también le entra polillo. Pero el problema es liquidez. Si usted trabaja, el agricultor en estos tiempos trabaja, espera la producción, vende
paga los bancos, paga las deudas, paga sus cuentas y se le queda con la ganancia. Pero ¿y ahora? ¿Cómo están los agricultores? Tienen mercadería, tienen el producto, pero no tienen plata. ¿Y el banco? O los préstamos, o los créditos que han hecho con abonos, insecticidas y otros. ¿Cómo quedan los agricultores? En este caso, agricultores de exportación. Entonces, es grave. Eso el gobierno no está pensando. El gobierno no está pensando eso. Los agricultores de la aceituna van a tener que rematar a $1 el kilo, pero ¿quién le va a consumir si todos los peruanos, por más que le pongan a $1, no van a comprar? Porque la aceituna no es como comerse una manzana, un plátano, no puedes comer todos los días. Pero la aceituna comes, algunos sí, lo que somos campesinos, agricultores, estamos acostumbrados. Yo, por ejemplo, como aceituna con camote, con papa, con choclo, con tostado. Hasta en mi cazuela, me sirve una cazuela con mi aceituna. Porque son costumbres, pero no están todos acostumbrados a ello. Por ejemplo, a ver, que coman lo de la sierra aceituna así como nosotros, no lo comen, unos que otros. Entonces, es grave, ¿sí o no? Es grave. Entonces, ahí viene el problema. El problema que se viene después de esto. Ahorita, bueno, dice, estás en casa, bueno, pero hay muchos que están pensando, ¿y ahora qué viene? Se viene esto, se viene lo otro. Estoy con la cabeza así, deudas, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a vender esto? Tantas cosas. No es como el mineral. Tú el mineral compras, lo puedes sacar, lo guardas ahí, es oro, plata, cobre, lo que sea, en piedra, molido, no sé, como las grandes mineras, no están perdiendo ni un centavo. Están gane, que gane, que gane, que gane, que gane. Así están. Tan gana, que gana, que gane, que gane plata. Por eso que aquí nosotros tenemos una propuesta. Y esta propuesta lo estoy haciendo desde el punto de vista de una situación de guerra. Y nosotros los peruanos tenemos experiencias al respecto. Que cómo reacciona el que tiene más, tiene que reaccionar, razonar, para dar el salvataje al país. Cuando se dio la guerra de invasión por parte de Inglaterra y Chile al Perú, guerra que la perdimos porque hemos tenido gobernantes traidores porque antes de haber tenido tanto dinero, se lo han farreado, se lo gastaron en Europa, se llenaron de plata estos corruptos con el guano de salitre. Entonces, no había dinero. Lo poco que se tuvo, hasta el Huáscar, hasta ahí nomás. Y perdimos. El pueblo peruano no lo perdió, lo perdimos por culpa de la oligarquía política, económica del país, por culpa de esos traidores. Pero bien así, aún así, no voy a hacer muchos detalles. Cuando el gobierno pidió dinero, apoyo, para comprar armamento, para continuar, para poder resistiendo en esta guerra, hombres y mujeres sacaron su reloj, su collar, sus aretes, sus anillos. Los que podían entregaban eso. Eso era. De acuerdo a cómo podía cada uno, ponía en una bolsa. Otros daban dinero. Y esos dineros se los llevaron para el extranjero y nunca más volvieron. Cuando esos dineros estaban destinados a comprar armamento.
para resistir y contrarrestar la ofensiva del invasor anglo-chileno. ¿Sí fue? ¿Sí o no? Los detalles los saben ustedes. Eso los historiadores, niños, estudien, leen la historia y van a ver ahí a quién me estoy refiriendo. No quiero, estoy dando la cuestión clara, ¿no? ¿Así fue o no? ¿Miento? No. Estoy diciendo la verdad. Bien. Hoy estamos en una situación igual. Estamos en una situación de guerra. Porque el problema del coronavirus, al ladito, junto con el coronavirus de esta pandemia, que ha puesto a temblar y en problemas, y se está tumbando a todos los países, hasta los más ricos, también está el problema económico mundial que está colapsando el dólar. Ya el dólar ya no es el petrodólar. El dólar ya no tiene respaldo del petróleo, porque el petróleo ha caído. Y encima que ha caído, hay crisis, hay guerra entre los poderes del mundo. El mundo ya económicamente también colapsó. Entonces, ¿qué va a pasar a futuro? Según los informes que recibimos permanentemente, los países que tienen guardado oro en sus bancos, será ese oro el que le dé valor a tu billete, a tu moneda. Cada billete tendrá su referente de su valor, será de acuerdo a cuánto tienes. ¿Y el Perú tiene oro? Sí tiene oro. Y si nosotros seguimos con esto, sacando plata, dando más gasto y gasto, nos vamos a terminar las 30 toneladas de oro que tenemos de reserva en el banco. Entonces, dos cosas van a ocurrir al final de este coronavirus: el colapso de la economía interna de las pequeñas microempresas y la población en su conjunto, y también el colapso de la economía en forma integral del país. Entonces, quienes no entienden esto, sinceramente, entienden, pero más bien tratan de que se llegue a ese colapso, solamente son los extremos. Porque los extremos al final lo que quieren es instaurar una dictadura para implantar sus ideas, sus pensamientos, destruir lo que hemos construido. Si bien es cierto, vivimos en un sistema neoliberal capitalista que durante estos últimos 60, 70 años ha destrozado nuestra economía, pero aún así hemos logrado algunas libertades, como la libertad que hemos tenido nosotros los campesinos, que ya no somos esclavos del gamonal. Han habido políticas de Estado, de gobiernos conscientes que nos han dado libertad y han permitido avanzar, y otros gobiernos que han venido y lo han destruido. Pero en sí, el pensamiento colonialista, capitalista, neoliberal, oligárquico, quiere un país destruido para hacer de ellos con nosotros lo que le da gana. Mientras más pobres, más sumiso. Mientras menos fuentes de trabajo, más arrodillado al patrón. Eso quieren. Y el otro extremo también quiere aplicar otra dictadura. Una dictadura donde se imponga sus principios filosóficos.
y aquel que no esté será asesinado, como pasó en Rusia, donde Stalin y León Trotsky mataron más de 60 millones de campesinos. Los extremos se juntan, al final son lo mismo. Los extremos aplican pensamiento darwiniano, malthusiano, fascista judío, que es lo que se está aplicando en el mundo ahora, y es lo que están aplicando y lo que vienen pensando aplicar, o lo están aplicando o permiten que se aplique. Por eso usted ve de que no hay propuestas políticas, respuestas políticas a este gobierno. En el caso del Perú, no hay. Comentarios hay, cierto, pero no hay propuestas políticas firmes. Nosotros desde este programa de Radio JR, programa Protesta y Alternativa Libertaria, estamos para decir la verdad y para proponer lo que pensamos, lo que sentimos, porque nosotros somos tahuantinsuyanos. Yo soy aymara, soy un puquina, Hayamara. Yo soy eso. Pienso como tahuantinsuyano. Y sé que lo que voy a plantear a muchos no les va a gustar. Pero no importa. Sé que no les va a gustar a muchos. Pero aquí hay que ser sinceros. En estos 300 años de la colonia española, del virreinato, nos han robado, nos han saqueado. En estos 200 años de falsa y traicionada independencia, nos han robado, nos han saqueado. No han respetado nuestros derechos humanos. Nos han explotado. Nos han apretado. Como quien alguien aprieta una naranja hasta sacarle lo máximo del jugo. Eso han hecho con nosotros, los hombres y mujeres de a pie, los nacidos en esta tierra, que ya no solamente somos aymaras, quechuas o tahuantinsuyanos en general, también hay criollos que también viven y sufren igual que nosotros. También hay negritos, amarillos, todos, también. No son millonarios, pero también sufren lo mismo que nosotros. Entonces, la economía de este país ha estado siempre en los hombros de nosotros. Y siempre, cada gobernante siempre ha pensado como un virrey. Cuando España le decía más impuestos, el virrey que hacía, que aplicaba ¿a quién? A los más trabajo, a los esclavos aymaras, quechos, amazonenses, negros, chinos. En la época de republicana así fue. El país quiere más dinero, más impuesto, más apriete a la cintura, quítale el pan al pobre. ¿O no fue así? Ahí está la historia. Hay que ver con realidades. No se trata de revanchismos, sino de ver realidades. ¿Y quiénes se han llenado de plata? Si nosotros tanto nos hemos sacrificado y tantas riquezas se han llevado: el guano, el salitre, el caucho, el algodón, el oro, la plata, el gas, el pescado,
los árboles forestales, nuestras tierras productivas, nuestras aguas, todo lo que sale para afuera, todo lo que se va para la exportación. ¿Con qué esfuerzo se ha logrado esa producción en nuestra tierra? Sí, pues el inversionista pone plata, pero la trabaja, lo suda, sufre, come polvo, absorbe gas, deja abandonar a sus familias, muere en el trabajo en estos tiempos, en estos últimos años. En toda la época de la República estuvo la economía del país, ha sido siempre, lo hemos tenido en nuestros hombros y lo tenemos hasta hoy, soportando, pensando, con el sueño de que algún día el Perú será libre, independiente, soberano. Pensando que algún día se acordarán que los pobres tienen que dejar de ser pobres, de que algún día el campesino, el obrero, el ambulante pueda también desayunar, almorzar, cenar y enviar a sus hijos sin preocupaciones. Ahora que tenemos el coronavirus, recién se dan cuenta algunos, recién se dan cuenta. Por eso, te digo, hermano, hermana que me escuchas, razona, piensa. Hacer historia no es hacer revanchismo, es recordar que con tanto esfuerzo de nuestros padres, nuestros abuelos, que han muerto en diferentes lugares, ha servido para hacer ricos a los más ricos, a esos que están en Lima, a esos que están en provincias, en capitales de provincia, que son ricos, tienen millones de dinero que tienen en el extranjero. Aparte de eso, con esto de la famosa inversión para salir adelante al país, han venido empresas extranjeras a quitarnos el mercado interno, como es las tiendas comerciales y farmacias extranjeras, Totus, Plaza Vea y no sé cuántos, y otras empresas como Incafarma, bueno, y tantas que todos conocemos. Han venido y se han hecho dueño de nuestro mercado interno, donde el ambulante o la tienda comercial pequeña o mediana en los mercados vendía para la población y ese dinero circulaba y se hacía reinversión entre nosotros. Eso nos han contado estos gobiernos, al permitir que esas empresas entren y ellos ganen dinero. ¿Acaso reinvierten en el país? Todo se lo llevan para el extranjero. Entonces, más empobrecidos y un país más atrasado, un país sin capacidad de liberación. Han venido las empresas extranjeras para llevarse el pescado. Millones de toneladas se han llevado y se siguen llevando de nuestras 200 millas del mar de Grau. ¿Dónde están las cuentas claras? Y tanto que están llevando el pescado, ya están prácticamente estamos a punto de colapsar nuestro mar en cuanto a producción de pescado. De lo que se producía en tiempo de Velasco Alvarado, hoy en día ya no llegamos ni siquiera al 50% de esa producción, porque no hay pescado. Se lo llevan todo con sistemas de succión
y con sistemas de arrastre. ¿Pero qué? ¿Ellos crían? ¿Han invertido para criar pescado? No. Simplemente han venido a saquear, meter la mano y llevárselo. ¿Qué hay para nosotros? ¿Dónde está el desarrollo para el Perú? Solo hubo un gobierno que hizo algo, que hizo proyecto de desarrollo nacional. Ese fue Juan Velasco Alvarado. Luego han venido las empresas mineras. Después de la Segunda Guerra Mundial vinieron las empresas mineras. Se llevan el oro, la plata, el cobre, el zinc, el plomo. ¿Qué? ¿Ellos han invertido su plata o es que el gobierno peruano le ha servido de garante ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para que les den plata e invierta? Entonces, ¿quién invirtió al final? Es el Perú. Y se la llevan. ¿Dejan? ¿Han dejado? ¿Han dejado dinero? ¿Pagan impuestos reales? ¿Ah? ¿Ese famoso canon es canon? ¿No es el impuesto de renta? Entonces, ¿qué? Chile, en la dictadura de Pinochet, mientras cuando Allende había nacionalizado todas las empresas mineras, ¿usted cree que fue tonto Pinochet de entregárselas todas las empresas mineras a las empresas extranjeras que antes eran dueños, como lo hizo el gobierno de Fujimori, desde Belaúnde, Alan García? No. Pinochet fue astuto. La mina más grande del mundo, Chuquicamata, esa mina y otras más, armó la famosa Codelco, la Corporación del Cobre. 100% de su producción y su ganancia para Chile. Por eso Chile se levantó, compró armas y todo lo que tuvo. Pero igual, no le alcanzó, no puede superar al Perú. Aparte de eso, les aplicó un impuesto, tiene que dejar 16% de sus ganancias. Las empresas mineras dejan en Chile hasta hoy, ley vigente. En el Perú, ¿cuánto deja? ¿1%? ¿2%? ¿3%? ¿Lo vemos? ¿Lo sentimos? ¿Llegan a esos bolsillos? Nada. En Bolivia, el gobierno de Evo Morales, 18% de las 18% para las empresas extranjeras, 82% para Bolivia. Y así, vas a Brasil, vas a Uruguay, Paraguay, Argentina, mismo Ecuador, Colombia, el único país estúpido con gobernantes idiotas, disculpe, que se llevan nuestras riquezas de nuestras montañas, nuestros cerros, y no nos dejan nada. El gas. ¿Cuánto nos pagan por el gas? ¿Y a cuánto lo venden? Una millonada. Entonces, las forestales, ¿cuánto le pagan un árbol de 200, 300 años a los nativos? Le pagan 50 soles.
Pero ¿cuánto cuesta un madero de 4x4 por 5 de largo? 50 soles. Con uno de esos ya está pagado ese árbol. ¿Cuánto? Miles y miles le sacan plata a ese árbol. Y a todos los árboles que se llevan. Y encima destruyendo nuestra selva. Ni siquiera hacen reforestación. Se llevan hasta los árboles semilleros, matando para siempre nuestra selva. Así es. Y eso, ¿qué más tenemos? Mucho más. Las tierras agrícolas que fueron habilitadas por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, proyecto Olmos, Chave Mochí, Chenecas en el norte. ¿Quiénes son dueños de esas tierras que fueron habilitadas con dineros de nosotros, los peruanos? ¿Está en nuestras manos? ¿Está en manos de los agricultores, los campesinos? No, está en manos de grandes empresas transnacionales, Gloria, Nestlé y otras más. Los olacheas, ahí están. ¿Se acuerdan del que fue el último presidente del Congreso? De su familia. Y otros. Entonces, se han venido en estos 200 años, se han ido llenándose de bolsillo la oligarquía peruana y luego los extranjeros que han venido. Y ahora estamos en una situación de guerra con este coronavirus. Si tenemos un pequeño ahorro, que es a costa de que no nos han hecho buenas escuelas, no tenemos educación gratuita, salud gratuita como debe ser, no tenemos vivienda, no tenemos infraestructura, hospitales sin infraestructura, como son laboratorios, camas, como es, ahora se está destapando todo. ¿Qué pasaría si aparecen más infectados? Colapsa todo. Si hemos tenido, si han hecho algunas obras, puentes que se han caído al año, carreteras que se han reventado al año, la corrupción, la inmoralidad, se han llenado de plata corruptos funcionarios, corruptas empresas. Entonces la pregunta final: ¿quiénes deben salvar al Perú? El gobierno peruano, lo que ha planteado, ustedes pueden leerlo, está en el diario de la República. Los ambulantes tienen que inscribirse ante la SUNAT porque tienen que pagar impuesto. Los mercados, o sea, todo el mundo ahora. Aquí le quieres apretar otra vez, Vizcarra. Eres el virrey. Eres un colonialista. Ahora le quieres apretar al pueblo, que sean los ambulantes, la gente pobre, que no tiene capital, que gana del día, que tiene su capitalcito para ganarse para el día. Y encima con esta crisis, ¿tú crees, aunque se inscriban en la SUNAT, van a ganar plata, van a reactivarse económicamente? Oiga, se lo digo con la vida, con la experiencia, la vida que tengo. Yo soy un hombre de a pie. He pasado por todas esas etapas. Yo he sido hijo, yo he sido esclavo. Yo nací en 1954, en los tiempos de la esclavitud. Juan Velasco Alvarado fue el único que hizo la reforma agraria y prácticamente abolió la esclavitud. Y te lo digo, y como yo y muchos han sobrevivido
ya han logrado que sus hijos siquiera tengan educación, pero ¿cuánto nos ha costado? Yo no he dependido de ningún trabajo, ni del Estado, ni de nadie. Independiente, ambulante, siempre con mis negocios. Y como yo, ¿cuántos hay? ¿Ah? ¿Y tú quieres ahora venir y aplicarles que paguen impuestos, que se registren a la SUNAT? ¿Que no te acuerdas que hace años, cuando quisieron aplicarle lo mismo, se levantaron los mercados? ¿Y tú crees que los mercados te van a permitir, los ambulantes te van a permitir que, aprovechando de esta pandemia, que ellos levanten al país, que ellos paguen los gastos que se está haciendo? ¿Ah? Dime, Vizcarra. Ministro del Premier, señor Ceballos, ¿eso quieres? ¿Que no conoces la realidad de tu pueblo como moquehuano? Claro, tú has nacido en cuna de oro, con biberón de oro, igual que Vizcarra. ¿Qué saben ustedes del hambre y la miseria? Que saben que cuando hay desocupación, cuando no hay trabajo, uno cómo tiene que alimentar a sus hijos. Y ahora, pero sí, 200 años hemos sostenido la economía del país, pero basta ya. ¿No te vas a aprovechar de esta pandemia para ahora aplicarle impuestos a los más pobres? Cuando debe ser al revés, cuando tú debes dar mejores condiciones, fuentes de trabajo, pensar en generar trabajo, generar economía. ¿O es que no sabes de que gracias a los ambulantes hemos salido del shock de Fujimori y hasta ahora seguimos autososteniéndonos sin molestar al gobierno ni al Estado? ¿Ah? Estás mal, Vizcarra. Estás mal. Yo fuera presidente de la República, yo no haría eso. Aquí el que tiene que pagar el salvataje al país son aquellos que se han llenado de dinero, se han hecho millonarios. Aquellos que se han hecho millonarios durante estos últimos 200 años, y aquellos que han venido con el cuento de la inversión, se han hecho ricos y multimillonarios. Esos tienen que pagar el salvataje. Y se los digo así. ¿Cuál es el problema? Estamos en dictadura, ¿sí o no, Vizcarra? Estamos en dictadura. El Congreso te va a dar facultades legislativas en temas económicos, pero no toques con mi pueblo, no toques con nosotros, los hombres y mujeres de a pie, los verdaderos y dueños de este Perú, que aún no somos libres. Porque lo que tú quieres hacer es lo mismo que hacían los virreyes. Más trabajo a los aymaras, a los quechuas, en las minas, en los campos. Más látigo, más muertes. Lo mismo quieres hacer. No hay diferencias. Las acciones son lo mismos.
Así que, Vicente Ceballos, si no te gusta lo que pienso, agarra tu caballo y ándate a España. Vizcarra, ¿no te gusta? Agarra tu caballo y ándate a España. Así de simple. Pero si quieres quedar en la historia del Perú como un presidente que ha sabido gobernar en momentos de crisis y ha sabido aplicar políticas de salvataje para este país, te sugiero lo siguiente. Ya he soltado un video en YouTube, puedes escucharlo. Y te digo, y ahora vuelvo a repetirlo. Quienes deben de pagar todas estas empresas que voy a mencionar, de estos rubros, deben de pagar 20% de sus ganancias. Y dinero que no lo van a hacer al año, tienen que darlo mensual. 20% mensual de sus ganancias. Ah, y dirá, pero es mucho. ¿Cómo que va a ser mucho? Si para darle plata a los candidatos presidenciales, ¿cuánto le han dado los corruptos, las empresas, la Confiep? ¿Ah? ¿Cuánto? A la Keiko Fujimori, ¿cuánto le daban? A Toledo y a todos. ¿Ah? ¿Cuánto daba de coima Odebrecht? Y otros. Y otros. ¿Ah? La Cámara de la Construcción. Entonces, hay que ser claros aquí, pues. Hay que saber a quién aplicarle. A ellos. Aquellos que solamente ponen su empresa, su cliché, empresa tal, y gana millones. Aquellos que han comprado funcionarios para que le allanen legal y militarmente el ingreso a nuestras tierras. ¿Ah? Aquellos que compraban ministros, funcionarios, directores, y que hasta hoy lo siguen haciendo. Esos tienen que pagar el salvataje del Perú. No hay otra opción. Estamos en la fase defensiva, lo he dicho bien claro. De la fase preventiva hemos pasado a la fase defensiva y no vamos a permitir que hagan lo que quieran. ¿Me entienden? Pues que estoy hablando en idioma extranjero o extraterrestre. Los bancos. Los bancos aplican el agio, el robo sistemático. Tú guardas tu dinero, lo prestan. ¿Cuánto te pagan a ti por guardar el dinero de intereses? Casi nada. Pero cuando tú te prestas, ¿cuándo tienes que pagar? Al año tienes que pagar 50% aproximadamente. Y cuando refinancias, ¿cuánto te aplican? Interés sobre interés. ¿Ah? O sea, se la llevan gratis. Fácil. Entonces los bancos tienen que dejar 20% al mes de sus utilidades, porque necesitamos liquidez así. Ahora, billete contante y sonante no necesitamos a fin de año, así al mes, para resolver los problemas del país, para reactivar la economía del país. Eso tenemos que hacer.
¿Quiénes más? Las empresas mineras. Igual. Tienen que dejar el 20%. ¿Qué hace la empresa minera? ¿Siembra? Pregunto, ¿la empresa minera siembra? Como el agricultor tiene que sembrar. Primero tiene que preparar la tierra, tiene que sembrar, tiene que corear, tiene que abonar, tiene que fumigar, tiene que cosechar, tiene que trasladar, tiene que vender, y todavía crédito, y después le paga, a veces lo estafa. ¿La empresa minera qué? Hace el hoyo, sacrifica hombres que trabajando en la mina su vida sea corta. Si tenía que vivir 100 años va a vivir 40, 50, depende del lugar donde esté ubicado. ¿Y cuánto les pagan? Les pagan el sueldo haciendo referencia a los precios internacionales del mineral. ¿Aplican un sueldo internacional o un sueldo antojadizo en combina avalado por el gobierno? Entonces, pues, ¿por qué un minero del Perú tiene que ganar menos que el minero de Chile? Un minero de Chile gana 20 a 25 mil soles, un operador de primera, y aquí en el Perú, ¿cuánto gana? 3.000, 4.000 soles. ¿Qué tal? ¿Cómo la vistes? Puedo equivocarme, pero las diferencias son enormes. ¿Cómo la vistes? Las mineras tienen que pagar. En otros países, estas empresas dejan 16, 82 y así en todo lado, pero aquí en el Perú no dejan nada. Entonces, ahora tienen que mojarse. Todas. Otra. Las empresas que se han hecho dueños de nuestro mercado interno. Saga Falabella, Totus, Plaza Vea y no sé cuántos. ¿Qué han venido? A hacer inversión productiva. ¿Producen? ¿Producen? Ah, sí, producen dinero para llevarse ellos para el extranjero, pero no hacen producción para desarrollo nacional. ¿Sí o no? No. Se la llevan gratis y encima han hecho competencia con nuestros mercados, nuestros ambulantes, le han quitado clientes y por lo tanto le han quitado el pan. Las ganancias son menos para nuestro pueblo. Cuando el gobierno debía preocuparse, decir, darles, poner ejemplos, hacer los modelos para que los peruanos puedan conducir y dirigir esos grandes negocios. O, en todo caso, negocios organizados como los que existen en otros países. Es el Estado. ¿Pero han hecho algo? Esos tienen que dejar también el 20%. Las empresas exportadoras. Por ejemplo, en el norte, decían, todas las empresas que están allí, las que exportan espárragos y otros productos más, todo para afuera. ¿Cuánto pagan en sueldo a los trabajadores?
una miseria. Y los trabajan y todavía son trabajos eventuales. Entonces, tienen que dejar el 20%. ¿Ah? Que son tan conchudos que incluso estaban pidiendo que les exoneren el pago del impuesto, del IGB. Las forestales, como explicaba hace rato, también tienen que dejar el 20%. Las empresas pesqueras, como explicaba, también tienen que dejar el 20%. Las líneas aéreas, fíjate, han matado a Aeroperú, se han hecho dueño. Hoy día tiene un precio, más rato otro, mañana otro precio, a lo que quiere. Se acabó. Ganan un montón de plata. Las empresas de transporte, lo mismo. Hoy día está 20 soles para Puno, más rato está 25, está 30, 40, 50, 70, y el día de la Virgen de la Candelaria está 100, 150, y si quieres nomás. Tienen que dejar. Y más aún, ¿por qué? El petróleo, ¿a cuánto está? ¿Han bajado el precio? ¿Ah? ¿Han bajado el precio? Si el petróleo ya no, el precio del petróleo está barato, pero ellos siguen cobrando lo mismo, el pasaje, lo mismo. ¿Ah? No decían siempre, ha subido el petróleo, por eso subimos. Subían 5, 10 soles. Pero el petróleo no ha subido. ¿Por qué no bajan los precios? Bueno, entonces, paguen, salvataje. ¿Tiene más? Las empresas gasíferas. Como decía, el gas, ¿cuánto nos paga? ¿Ya cuánto lo vende? Tienen que dejar también el 20%. Mensual. ¿Quiénes más? Las empresas importadoras. China compran un producto a 1 sol y aquí lo venden a 10 soles. Y encima a la aduana le engañan y la aduana se hace la vista gorda. ¿Ah? Es una camisa de algodón, ¿no? De primera, y tiene que pagar un impuesto porque así son los aranceles, pero no, lo hacen pasar por otro producto. ¿O no es así, señores de la aduana? Bueno, yo ya los conozco cómo trabaja la aduana. Mi asesor, para que se conozca, señores, era Gilberto Durán Ubiús, el ex superintendente de aduanas, ya fallecido, años ya falleció. Conozco cómo funcionaba ya todo. ¿Qué más? Y otra cosa que me estaba olvidando. El gas. Pregunta usted, dama, hermana, hermano que estás en casa, tu bidón de gas, ¿de qué es? ¿Es gas de camisea o es GLP? GLP, gas licuado de petróleo. ¿El petróleo cuánto está? Precio bajo. El barril, hace rato está viendo, está a 13 dólares. Antes estaba a 60. Cuando estaba a 60 dólares, nos estaba cobrando 38 soles. ¿Sí o no? Ahora cuesta 13 dólares al barril. ¿A cómo me tienes que cobrar el gas?
38 ya no puede. No puede, ya no puede. Si bajaría a 30 me cobrarías 15, pero como está a 13, ¿a cuánto me dices? Me tendrás que cobrar solamente el costo de transformación. Bueno, te puedo pagar 10 soles, pero te estoy considerando 15 soles, ¿está bien o no? Como amigos, ¿eh? Me tienes que vender el gas a 15 soles, y eso tiene que ser, el gobierno tiene que meter la mano ahí. El gas nos tienen que vender a 15 soles. Porque el petróleo, pues, está el precio en el suelo, pues. Eso para beneficio de la población. Otra, como explicaba al comienzo, en el futuro, después que pase la pandemia, y será de acá meses o al próximo año, el dólar ya no va a ser dólar, todas las monedas van a tener su valor como respaldo en oro. El Perú tiene 30 toneladas de oro, Bolivia tiene 26, Chile tiene 14, Estados Unidos, bueno, tiene más. El que tiene más oro es China. China, Estados Unidos, Rusia son los que tienen mayor cantidad de oro en su reserva, entonces sus monedas van a tener un precio en ese respaldo. Pero nosotros estamos entre los primeros productores de oro y plata en el mundo. Y me gustaría tener la información, Toquepala, Las Bambas, Cerro Verde y X empresas, cuando pagan por cobre, y pagan por el oro que se llevan, por la plata que se llevan, por el molibdeno y otros productos más, por el uranio, ¿pagan? Pregunto. No. Entonces el Perú lo que tiene que hacer el gobierno peruano es, todo lo que es oro se tiene que quedar para la reserva, nuestro banco. No solamente de las minas de Atajo Abierto, en Socavón, sino también las que se sacan en el río, en Madre de Dios, en Guaypitúe, allí. Todo ese oro ya no debe salir del país, debe pasar a la reserva de nuestro banco. Todo ese oro. No sé qué harás, Vizcarra, pero tú tienes que llenar de oro el banco de reserva. Tenemos que, todo ese oro, no sé qué harás, comprarás, confiscarás, por mí yo, confiscación. Y las minas que producen oro y plata abiertamente, como es Conga, todo ese oro para el Perú. Entonces, de 30 toneladas vamos a subir a 50, 60, 100, 200, 300, y así llegaremos a miles de toneladas como tienen en otros países. 26.000, 60.000 toneladas, 100.000 toneladas de oro. Ese es el trabajo de un gobierno que ama al Perú y quiere al Perú. Tiene que aplicar estas políticas económicas. Esa es mi palabra. Y no que usted quiere aplicar a los ambulantes. No, está mal. Y decir a los que ganan más de 10.000 soles, paguen, bueno, pues ellos pueden aceptarlo, pero también no es correcto, porque los que deben de pagar son ellos. Yo no estoy de acuerdo, he dicho bien claro, tiene que ser para los que tienen que hacer el salvataje y con pago mensual 20% de sus ganancias, son las empresas que hemos hablado. Ese es el rubro. Deben faltar otras. Aplíquese. Aplíquese. Aplíquese.
Por favor. Esas son las palabras. Mi nombre es Marcelino Velarde Castillo. Mi DNI, por si acaso, anótese. Si me van a hacer un proceso judicial, me van a mandar al paredón, no sé. Ahí está. Pueden entrar. Mi nombre es Marcelino Velarde Castillo. He nacido en la provincia capital Tarata. Mis padres son juleños. Soy un puquina, Jayamara, tahuantinsuyano. Y dirigimos este programa Protesta y Alternativa Libertaria en Radio JR. Son la 1:32. Hemos conversado largo y tendido. Y lo único que te pido a ti, hermano, quédate en casa, piensa, razona lo que he dicho, lo que he conversado. Si lo ves que soy muy radical, pues puede ser, y lo soy, con razón justificada, porque los que en los 300 años de la colonia y en los 200 años de época republicana, mucho, demasiado, nos han robado. Y no estamos hablando de revanchas, estamos simplemente hablando de justicia. Yo quiero a este Perú. Soy patriota tahuantinsuyano. Soy sargento segundo de artillería. Tengo 65 años. Entonces, por eso hemos hablado de historia, no por revanchismo, sino por justicia. Estamos en tiempos donde quien tiene que salvar, los llamados a salvar este país, son los que se han enriquecido antes y los que han llegado después, con su famoso cuento de la inversión privada. He dicho, muchas gracias, hermanos, y sigamos resistiendo. Siendo la 1:34, damos por terminado este programa Protesta y Alternativa Libertaria. Hasta pronto, nos estaremos viendo en los próximos días. Trataremos siempre de decir la verdad, solamente la verdad, aunque nos cueste la vida. Muchas gracias. Hasta pronto, hermanos.